Les contaré cómo fue que me convertí en brujo real, en el más temido de mi región. No lo hice por ambición ni por gusto, pues la vida me llevó hasta ese punto. Recuerdo estar casi agonizando bajo un árbol, mientras la lluvia caía con furia sobre la tierra. Permanecía tendido en el barro, empapado y sin fuerzas para levantarme, cuando frente a mí se manifestaron dos sombras que cambiarían mi destino para siempre. Escribo este relato de forma anónima y sin intención de revelar mi nombre. Solo deseo que se conozca mi historia real y también el camino que me condujo a convertirme en el brujo más temido de mi región. Es una historia demasiado triste, marcada por la pobreza y la desesperación, aunque no me arrepiento de nada de lo que hice. Crecí en el campo trabajando la tierra como lo había hecho mi padre, y la pobreza siempre estuvo presente en nuestro hogar. Desde pequeño me sentí cansado de aquella vida de carencias y pobreza, de esa rutina que parecía no ofrecer esperanza. A pesar de todo era un muchacho tranquilo, servicial y dedicado a la escuela. Sin embargo, las circunstancias terminaron por transformarme por completo. Todo comenzó el día en que perdimos a mi padre. Era un hombre trabajador que dedicaba cada jornada al campo. Una mañana salió de casa y no regresó con vida, pues sufrió un paro cardíaco mientras trabajaba. Su muerte fue un golpe devastador para la familia, pues era el único sustento del hogar. Éramos 10 hermanos en total, y mi madre tuvo que hacerse cargo del paquete completo. La responsabilidad cayó sobre sus hombros cuando yo apenas tenía 8 años de edad. Tras el entierro comenzó a aceptar trabajos mal pagados que apenas alcanzaban para mantenernos al día. Hubo días en que la mesa solo ofrecía arroz y frijol, y aún así debíamos sentirnos agradecidos por tener algo que comer. Con el paso de los años la frustración creció en mi interior. No comprendía por qué estaba destinado a una vida de miseria, aunque seguía esforzándome y soñando con un futuro distinto, con un buen empleo y una existencia más digna, pero aquellos sueños comenzaron a desmoronarse al entrar a la secundaria. Algunos compañeros provenientes de otras localidades me trataban con desprecio. Las burlas y agresiones se volvieron constantes en mi vida, hasta que a los 16 años abandoné la escuela. Seguí entonces el mismo camino de mi padre, trabajando en lo que hubiera en el campo. Fue en esa etapa cuando empecé a frecuentar bailes y reuniones. En una ocasión asistí a un baile en una comunidad vecina, motivado por la ilusión de ver a una muchacha que había conocido. Sin embargo, al llegar noté que varios hombres del lugar ya me observaban con hostilidad. Sin razón aparente me rodearon junto a 2 compañeros que me acompañaban. La agresión fue inmediata y brutal. Nos golpearon sin explicación alguna, y con una violencia que parecía surgir de un odio injustificado. Aquella noche marcó el inicio de una cadena de acontecimientos que terminarían por empujarme hacia el camino oscuro del que ya no habría retorno, pero conmigo se ensañaron. A mis 2 amigos los dejaron tendidos en la tierra, mientras a mí me arrastraron hacia el monte. Allí me golpearon hasta el cansancio y sin piedad. Finalmente me abandonaron en una parcela en medio de la nada. Grité cuanto pude pidiendo ayuda, pero nadie acudió a mi llamado. Cuando se marcharon me dejaron tirado a mi suerte. No podía moverme un solo centímetro, porque el dolor era insoportable. Como pude me arrastré hasta un árbol cercano, y justo en ese momento comenzó a desatarse una tormenta. Más tarde supe que el baile fue suspendido por la lluvia, pero yo permanecía debajo de aquel árbol, empapado y herido. El cuerpo me dolía tanto que apenas podía sostenerme en pie, y me aferraba el abdomen con las manos intentando soportar la agonía. La lluvia caía con violencia sobre mi lastimado cuerpo, y mi vista comenzaba lentamente a cerrarse. Los ojos se me cerraban en contra de mi voluntad, vencidos por el cansancio y el sufrimiento.
En medio de aquella oscuridad deseé con todas mis fuerzas que Dios me recogiera, pues no quería seguir viviendo de esa manera. Estaba convencido de que esa noche moriría. Poco a poco mis párpados se cerraron mientras escuchaba el estruendo de la tormenta golpeando la tierra, y yo realmente anhelaba que todo terminara. Mi estado era verdaderamente crítico. La vista se me nubló por completo, y perdí el conocimiento sin oponer resistencia. No sé cuánto tiempo estuve en esa situación, pero desperté totalmente sobresaltado, y vi dos sombras frente a mí. No vestían ropa común, pues llevaban una especie de túnica negra que se confundía con la noche. Aún estaba adolorido y apenas consciente, cuando una de aquellas figuras comenzó a hablar. La voz anunció que mi fin había llegado, que las heridas eran demasiado graves y que no sobreviviría. Sin embargo, también ofrecía una alternativa, y se trataba de un pacto para salvar mi vida. Me prometía vida y poder, y la posibilidad de convertirme en alguien temido y respetado, pero todo eso a cambio de mi alma. La otra sombra permanecía inmóvil, como testigo silencioso de aquella propuesta. Intenté incorporarme con demasiado esfuerzo, pero apenas pude alzar la vista. Sus rostros eran imposibles de distinguir, pues la oscuridad y la lluvia los envolvían por completo. Sentí miedo y demasiada confusión, y una extraña certeza de que aquello no era un delirio. La voz insistió en que con las heridas que tenía moriría solo en ese lugar, abandonado como un animal a su suerte. La decisión estaba en mis manos en su totalidad, pues era aceptar el trato o esperar la muerte. En medio del dolor y la desesperación comprendí que todo aquello era real. Ya no se trataba de una alucinación provocada por la fiebre o la agonía. Frente a mí se encontraba la única oportunidad de seguir con vida, aunque el precio fuera eterno. Sabía perfectamente de qué me estaban hablando. Aquellas sombras no eran algo bueno, y lo entendí desde el primer momento. Sin embargo, también sabía que no tenía nada que perder. Era pobre y vivía en la miseria absoluta, y estaba cansado de soportarlo todo, así que finalmente acepté. Pedí poder verdadero, pero no cualquier poder. Pedí la capacidad de hacer sufrir a quienes me habían humillado, y las sombras aceptaron el trato. En aquella madrugada me entregaron un anillo que brillaba demasiado, y me advirtieron que debía llevarlo siempre conmigo. Ese objeto sería la fuente del poder que tanto deseaba, pero también el recordatorio de que mi alma les pertenecería. Aquella advertencia no me importó en lo absoluto, y tomé el anillo sin vacilar. En cuanto lo recibí, el dolor que me desgarraba el cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente como si nunca hubiera existido. Logré incorporarme sin mayor dificultad. Apenas estuve de pie, las sombras se desvanecieron ante mi mirada, como si la oscuridad misma se las hubiera tragado. Comencé a caminar de regreso a mi hogar con el anillo guardado en el bolsillo, todavía confundido por lo ocurrido, pero convencido de que había sellado un pacto. No sabía con quién exactamente, pero eso ya no tenía importancia. Llegué de madrugada y encontré a mi familia despierta. El rumor de la golpiza ya había llegado al pueblo, pues a mis dos amigos los habían llevado malheridos a sus casas. Yo aún tenía algunas heridas visibles en el cuerpo, pero el dolor había desaparecido por completo. No expliqué nada de lo sucedido, pues honestamente tampoco tenía respuesta. Nunca supe con certeza por qué nos atacaron. Simplemente les desagradaba mi presencia. Con el tiempo entendí que hay personas que odian sin motivo, que juzgan sin conocer y guardan rencor sin razón, pero eso dejó de importarme por completo, porque ya había tomado una decisión. En los días siguientes comenzó la transformación. Cada noche al dormir tenía sueños intensos y vívidos.
En ellos se me revelaban instrucciones precisas para preparar conjuros y causar daño. Veía los ingredientes que necesitaba, los pasos y los resultados con absoluta claridad. Al principio dudé de mi propia mente, pero la curiosidad y el resentimiento pudieron más que aquello. Decidí ponerlo en práctica con quienes me habían golpeado, y poco a poco comenzaron a perderlo todo. Sus bienes se esfumaron en muy poco tiempo, y sus trabajos fracasaron y terminaron en la ruina vagando sin rumbo. Hubo otros castigos que prefiero no detallar, pero me aseguré de que supieran que yo estaba detrás de su desgracia. El miedo se apoderó de cada uno de ellos, y literalmente evitaban cruzarse conmigo. Con el tiempo continué practicando, y descubrí que podía anticipar desgracias con exactitud. En casa advertía que a cierta persona le ocurriría algo en un plazo determinado, y los hechos se cumplían tal como los anunciaba. Mi reputación comenzó a crecer, alimentada por el temor y el misterio. Así fue como inicié el camino que terminaría por convertirme en lo que siempre juré no ser, un hombre consumido por el poder oscuro que una noche aceptó bajo la lluvia. Pronto me apodaron el Brujo, acompañado de mi verdadero nombre, aunque ese detalle prefiero mantenerlo en secreto. El rumor se extendió de casa en casa por todo el pueblo, de comunidad en comunidad, hasta alcanzar municipios y ciudades cercanas a mi región. Con el tiempo la gente empezó a llegar a mi hogar preguntando por mí. Se presentaban como personas que necesitaban ayuda y me explicaban el tipo de trabajo que deseaban. Yo aceptaba sin cuestionar, pues no me importaba la naturaleza del encargo. Simplemente establecía un precio y me encargaba de todo. Preparaba los elementos necesarios y realizaba los rituales con precisión. Tal como las personas lo pedían, así sucedían las cosas que anhelaban. Aquella eficacia me dio aún más fama en la comunidad. Hice mucho daño y no lo niego. Fui un brujo oscuro consumido por el rencor y el poder. Hablo en pasado porque actualmente estoy retirado. Ya no practico nada de eso, y ahora solo espero el final. He vuelto a ver aquellas sombras durante algunas noches de luna llena. Se han presentado para recordarme que el plazo del acuerdo está por cumplirse, y que pronto vendrán por lo que les pertenece, y tienen razón. Todo lo que he contado ocurrió hace muchos años en mi juventud. Trabajé durante largo tiempo, acumulé dinero y disfruté de los frutos en vida. Lo que quede será para mi familia, que siempre supo a qué me dedicaba. Dios sabe que actué por necesidad, convencido de que la vida me había empujado hacia aquel camino, y no por simple ambición. Sin embargo, cada quien es libre de juzgarlo a su manera. Por mi parte, esta es toda la verdad, firma quien fue conocido como uno de los brujos más temidos de su región.